Era una tarde gris en el aeropuerto internacional, uno de esos días en que el aire parece cargado de electricidad y las luces artificiales bañan los pasillos en un resplandor casi clínico. La multitud se movía con prisa entre las filas. Los anuncios de vuelos resonaban por los altavoces, y el olor a café y desinfectante se mezclaba en un ambiente de tránsito perpetuo. En medio de esa coreografía caótica se encontraba Marcus Hill, un hombre de complexión atlética, con porte elegante y mirada firme. Vestía con sobriedad en un traje oscuro, corbata azul marino y una maleta discreta de cuero. A simple vista, parecía un pasajero más entre tantos otros. Sin embargo, detrás de aquel semblante tranquilo se ocultaba una identidad que pocos sospechaban. Era inspector senior de la FAA, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, responsable de supervisar la seguridad aérea en aerolíneas comerciales. Marcos viajaba constantemente. Los aeropuertos eran su segundo hogar, y había aprendido a desplazarse entre terminales con la seguridad de quien conoce cada rincón. Pero también había aprendido algo más duro en que su piel negra lo convertía, con demasiada frecuencia, en blanco de sospechas, miradas de desdén o comentarios apenas disfrazados de cortesía. Aún así, Marcos mantenía la calma. Había enfrentado situaciones difíciles antes, y sabía cuándo responder, cuándo guardar silencio, y cuándo permitir que su sola presencia impusiera respeto. Pero aquella tarde, en ese aeropuerto específico, las cosas tomarían un giro que ni siquiera él había previsto. La fila para abordar el vuelo hacia Chicago avanzaba lentamente. Los pasajeros mostraban sus boletos electrónicos y pasaportes a un agente de la puerta. Una mujer de mediana edad con el uniforme impecable de la aerolínea, gesto severo y movimientos mecánicos. Su rostro, endurecido por años de rutina, dejaba entrever impaciencia. Cuando Márquez se acercó, ella apenas levantó la vista. Tomó su pasaporte con brusquedad, lo hojeó y lo sostuvo con un gesto extraño, como si aquel documento escondiera un defecto imperdonable. «Este pasaporte», murmuró, frunciendo el ceño. Márquez esperó, tranquilo, con las manos a los lados. Había vivido suficientes chequeos de seguridad para no inquietarse de inmediato. Pero algo en la expresión de la gente le hizo sentir un nudo en el estómago. No era simple protocolo, era desdén. Ella miró primero el pasaporte, luego a Márquez, y finalmente a la fila detrás, como buscando un testigo invisible. Con voz cargada de desconfianza, dijo: «Este documento no parece válido». En un murmullo, recorrió a los pasajeros cercanos. Márquez arqueó una ceja, conteniendo la respuesta que quería dar. Su pasaporte estaba vigente, legítimo, expedido por el gobierno de su país. No había nada sospechoso en él. «Revisaré esto con más detalle», añadió la agente antes de que Márquez pudiera decir algo. Ocurrió lo impensable con un movimiento seco. La mujer rasgó una de las páginas del pasaporte, desgarrando el documento oficial, como si fuera un simple papel sin valor. El sonido del papel desgarrándose fue brutal. Un eco que pareció silenciar el bullicio del aeropuerto por un instante. En Márquez sintió como la rabia le subía por el pecho. Pero su rostro se mantuvo sereno. Había aprendido a no reaccionar impulsivamente, aunque dentro de él el corazón latiera con furia. La gente alrededor abrió los ojos con sorpresa. Algunos susurraban, otros sacaban discretamente sus teléfonos para grabar a la gente. En cambio, parecía satisfecha. Levantó el pasaporte dañado como si hubiera descubierto una prueba de fraude, y, con un gesto autoritario, le indicó que se apartara de la fila. «Señor, acompáñeme. No puede abordar con este documento». Márquez la siguió con pasos firmes, aunque cada fibra de su cuerpo pedía gritar. Lo condujo hacia un espacio lateral, cerca del mostrador, mientras los pasajeros lo observaban con una mezcla de curiosidad, incomodidad y prejuicio. No eran pocos los que, en Sioux Isles, parecían aceptar la sospecha sin cuestionarla. Un hombre negro, apartado de la fila, acusado de irregularidades. La agente llamó por radio a seguridad, anunciando que tenía un documento alterado. Sus palabras, pronunciadas con tono de certeza, eran una sentencia anticipada. Márquez sabía que debía escoger con cuidado su próximo movimiento. Un paso en falso, una palabra maldicha, y todo podría escalar. Mientras esperaba a los guardias, recordó los incontables casos que había estudiado como inspector, situaciones en las que los errores humanos
Los prejuicios o las decisiones apresuradas habían desencadenado tragedias. Él mismo había entrenado a personal de aerolíneas para manejar incidentes con calma y criterio. Y ahora, paradójicamente, estaba siendo víctima del mismo tipo de ceguera institucional que llevaba años combatiendo cuando llegaron 2 guardias de seguridad del aeropuerto. La agente relató su versión con voz firme, como si hubiera atrapado a un criminal en flagrancia. Exhibió el pasaporte dañado y lo señaló a él con un dedo acusador en Márquez. Los miró a los ojos, sin bajar la mirada. No tenía nada que ocultar, pero sabía que, en esos instantes, no bastaba con tener la razón. El racismo era un verdugo silencioso, que distorsionaba percepciones, que convertía la inocencia en sospecha y la dignidad en desafío. A uno de los guardias le pidió que se identificara. Márquez respiró hondo, consciente de que el momento era crítico. Lentamente, sacó su billetera y mostró una credencial oficial de la FAA. Con su nombre, fotografía y rango de Inspector Senioran, el silencio cayó sobre el grupo como una losa. La agente de la puerta, que aún sostenía el pasaporte rasgado, se quedó congelada. Su rostro palideció al leer las siglas y comprender lo que significaban. Aquel no era un pasajero común. Los guardias intercambiaron miradas incómodas. Sabían que la FAA tenía autoridad sobre la seguridad aérea y que un inspector podía, en efecto, determinar sanciones severas contra aerolíneas y personal. En ese instante, la balanza de poder cambió por completo. A Márquez guardó la credencial lentamente y sostuvo la mirada de la agente. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más elocuente que cualquier reproche. A la mujer tragó saliva, aún sosteniendo el pasaporte roto en sus manos temblorosas. Y entonces, justo cuando parecía que la situación se estabilizaría, se escuchó un nuevo anuncio por los altavoces. El vuelo a Chicago había sido retrasado por motivos técnicos. Una frase ambigua, pero que Márquez, con su experiencia, supo leer entre líneas. Algo más grande se movía detrás de esa escena. El ambiente en la sala de abordaje cambió. Los pasajeros murmuraban con nerviosismo. Los guardias parecían tensos, como si hubieran recibido una instrucción no prevista. Y Márquez, con una intuición forjada en años de investigación, comprendió que lo ocurrido con su pasaporte no era un simple acto de racismo aislado. Era la punta de un iceberg mucho más profundo. La agente de la puerta, aún con el rostro desencajado, intentó recomponerse, pero sus manos seguían temblando, como si supiera que lo que había hecho podría costarle mucho más que un simple empleo. A Márquez no apartó la vista de ella. Había pasado de verdugo a acusada en cuestión de minutos, y sin embargo, algo en su mirada revelaba que todavía no había terminado. Había miedo, sí, pero también una especie de desafío oculto, como si alguien más estuviera detrás de sus acciones. En ese instante, Márquez comprendió que aquel enfrentamiento era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que pondría en juego no solo su reputación, sino la seguridad de cientos de personas. El murmullo en la sala crecía. Los pasajeros lo miraban, algunos con solidaridad, otros con desconfianza, y en medio de aquel hervidero de emociones, Márquez supo que debía estar preparado porque lo que estaba por descubrir en ese aeropuerto no era solo una injusticia personal, era un secreto capaz de sacudir los cimientos de toda la aerolínea, y quizá del sistema entero. La sala de abordaje había quedado impregnada de una tensión casi insoportable. Los murmullos crecían como olas, arrastrando curiosidad, indignación y miedo. La noticia del pasaporte rasgado corría de boca en boca entre los pasajeros, amplificada por las cámaras de los teléfonos que habían captado cada detalle. En cuestión de minutos, la escena ya era un pequeño escándalo dentro del aeropuerto. A Márquez permanecía erguido, con la calma estudiada de un hombre que había aprendido a no dejar que las emociones lo dominen en público. Su rostro era serio, pero sus ojos estaban afilados como cuchillas, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra no pronunciada. Frente a él, la agente de la puerta intentaba recomponerse, aunque el temblor en sus manos delataba el desmoronamiento interior en los guardias de seguridad que habían intervenido. Lucían incómodos, atrapados entre la obligación de respaldar a su compañera y el temor a las consecuencias de enfrentarse a un inspector de la FAA. Uno de ellos carraspeó, intentando recuperar autoridad. Señor Hill,
Pedimos disculpas por el inconveniente. El vuelo ha sido retrasado, pero haremos lo posible por solucionar este malentendido. Ann Márquez no respondió de inmediato. Su silencio se alargó, pesado, hasta que finalmente habló con voz firme y serena. Esto no es un malentendido. Es un acto deliberado, y lo que me preocupa no es solo lo que hicieron con mi documento, sino lo que intentan ocultar detrás de este retraso repentino. Las palabras cayeron como piedras en el ambiente. La agente palideció aún más, y los guardias evitaron mirarlo directamente. Márquez llevaba demasiado tiempo trabajando en la FIAB como para no reconocer los patrones. Los anuncios de retrasos, por motivos técnicos rara vez, eran simples. Detrás solían esconderse fallas serias, sistemas de navegación defectuosos, informes de mantenimiento omitidos, o, en el peor de los casos, negligencias encubiertas. Mientras tanto, la fila de pasajeros dispersa se agitaba de impaciencia. Algunos grababan con más descaro, conscientes de que aquel incidente podría volverse viral en minuto. Otros murmuraban teorías conspirativas, convencidos de que algo más grave estaba ocurriendo. Ann Márquez tomó aire. Tenía claro que no podía dejarlo pasar con pasos lentos. Se acercó al mostrador de la puerta. Sus ojos se clavaron en la agente, que todavía sostenía el pasaporte rasgado como si quemara en sus manos. «Voy a necesitar hablar con el supervisor de la aerolínea», dijo Márquez. Con un tono que no admitía réplica, la mujer dudó un instante, pero terminó asintiendo. Marcó un número en el teléfono interno y, con voz quebrada, pidió la presencia del gerente de operaciones de la terminal. El tiempo pareció estirarse en minutos densos hasta que un hombre de traje gris apareció por el pasillo. Era alto, de cabello peinado, con cuidado y sonrisa ensayada. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar. «¿Cuál es el problema aquí, Prigan?» Aunque ya parecía conocerlo, Ann Márquez se presentó mostrando nuevamente su credencial de la FEBA-1. La sonrisa del gerente se borró al instante. La gente intentó explicar lo ocurrido, pero sus palabras tropezaban unas con otras, inconexas. Márquez la escuchó sin interrumpir, observando cómo se contradecía en detalles mínimos. Primero dijo que el pasaporte ya estaba dañado, luego que notó anomalías, después que se le resbaló de las manos. Un relato torpe que no resistía al más leve escrutinio. El gerente, con evidente nerviosismo, intentó cerrar el tema. «Inspector Hill, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Esto ha sido un error desafortunado. La aerolínea se hará cargo de la reposición de su documento y, por supuesto, de cualquier inconveniente causado a Ann». Pero Márquez no se dejó engañar. El tono conciliador era apenas un barniz para tapar la grieta. Lo que había detrás era mucho más profundo, y él lo sabía. «No estoy aquí para aceptar disculpas vacías», respondió, sin alzar la voz, pero con una firmeza que heló la sangre en el gerente. «Estoy aquí para entender por qué un agente destruye un documento válido y, minutos después, un vuelo se retrasa por motivos técnicos que están ocultando». Un murmullo recorrió la sala. El gerente sudaba bajo las luces, pero intentó mantener el control. «Inspector, le aseguro que no hay nada irregular. Solo un procedimiento rutinario». Márquez lo fulminó con la mirada. Había escuchado esa misma frase cientos de veces en su carrera, siempre usada para disfrazar negligencias. Mientras tanto, el teléfono del mostrador comenzó a sonar. La agente lo atendió, y Márquez notó cómo su rostro se transformaba en una mueca de desconcierto. Colgó rápidamente, evitando mirarlo. En el gerente carraspeó. «Inspector Hill, quizá sea mejor que lo acompañemos a la sala VIP mientras resolvemos los detalles. Allí estará más cómodo». Márquez entendió el movimiento al instante. Querían aislarlo, sacarlo del área pública, apartarlo de los testigos y las cámaras que ya estaban grabando. No caería en esa trampa. «Me quedaré aquí», dijo con firmeza. «Y si este vuelo tiene una irregularidad técnica, lo revisaré personalmente antes de que despegue. Es mi deber». Los pasajeros alrededor lo miraban con los ojos muy abiertos. Algunos comenzaron a aplaudir en silencio, apenas rozando las palmas, como si reconocieran en Márquez una figura de resistencia. Otros asentían con gestos discretos. La marea de la opinión pública empezaba a inclinarse de su lado. El gerente frunció el ceño. La tensión se espesaba como humo en la sala. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un pasajero, un hombre mayor, de barba blanca y gafas, se levantó y habló con voz firme.
Yo vi lo que pasó. Ese pasaporte estaba en perfecto estado hasta que ella lo rompió. Esto no fue un error, fue un abuso. El silencio que siguió fue aún más pesado que los murmullos anteriores. El testimonio espontáneo había roto el guión de la aerolínea. El gerente palideció. Los guardias intercambiaron miradas incómodas, y Márquez, por primera vez, permitió que una ligera sonrisa cruzara su rostro. No estaba solo, pero justo cuando parecía que la verdad comenzaba a imponerse, una nueva voz surgió por los altavoces del aeropuerto. Atención, pasajeros del vuelo 228, con destino a Chicago. Por favor, diríjanse al área de seguridad para una revisión adicional de equipaje. Los rostros de los pasajeros se llenaron de desconcierto. Nadie recordaba haber visto un procedimiento así en medio del abordaje. Márquez comprendió que aquello era una maniobra de distracción, quizá incluso un intento de desviar la atención del problema real. Su intuición no le fallaba. Algo oscuro estaba ocurriendo con ese vuelo, algo que la aerolínea quería mantener enterrado a cualquier costo. Y mientras observaba el pasaporte rasgado en manos temblorosas de la agente, Márquez supo que estaba entrando en terreno peligroso, porque no se trataba ya de racismo institucional o de un abuso aislado. Había un secreto escondido en aquel avión, un secreto que podía poner en riesgo la vida de todos los pasajeros. La multitud obedecía a regañadientes la instrucción de trasladarse al área de seguridad. Pero el murmullo se había vuelto un rugido. Nadie entendía por qué un procedimiento tan extraño aparecía de repente, justo después del incidente con el pasaporte. Los pasajeros se miraban entre sí, con sospecha. Algunos incluso levantaban la voz, exigiendo explicaciones. Márquez permanecía en su sitio, observando todo con la precisión de un cirujano. Había algo demasiado coordinado en cada movimiento de la aerolínea. Primero el retraso técnico, luego la agresión racista disfrazada de protocolo, y ahora este desvío masivo de atención. Demasiadas piezas encajaban en un rompecabezas que olía a encubrimiento. El gerente de operaciones mantenía una sonrisa tensa, invitando a los pasajeros a colaborar, pero el temblor de su mano derecha, disimuladamente escondida detrás del mostrador, delataba su nerviosismo. Márquez lo conocía bien. Era el lenguaje corporal de alguien que está ocultando información crítica. La agente de puerta, en cambio, parecía hundirse en su propia sombra. Sus ojos, antes arrogantes y fríos, ahora evitaban mirar a cualquiera. Sujetaba el pasaporte roto, como si fuera una prueba incriminatoria que pesaba toneladas. Márquez se inclinó levemente hacia ella y habló en un susurro firme. Si sigue ocultando lo que sabe, no solo pondrá en peligro su carrera, pondrá en riesgo vidas humanas. La mujer tragó saliva. No respondió, pero el pánico en su mirada fue suficiente confirmación para Márquez. Mientras los pasajeros comenzaban a desplazarse hacia el control adicional, Márquez tomó una decisión. No podía quedarse en el papel pasivo de víctima, ni limitarse a redactar un informe posterior. La situación exigía actuar en el momento. Avanzó hacia el gerente con paso seguro. Quiero acceso inmediato al informe de mantenimiento del vuelo 228. Exigió. Mostrando su credencial de la FOVON, el hombre titubeó. Intentó responder, pero su voz salió entrecortada. No estoy autorizado a... Se equivoca, interrumpió Márquez con la contundencia de un martillo. Por ley, cualquier inspector de la FAA tiene acceso inmediato a esos registros, y si me lo niega, estará obstruyendo una investigación federal. El silencio se hizo absoluto. Incluso los pasajeros más alejados se giraron para escuchar. El gerente tragó saliva y asintió, como quien cede ante una fuerza inevitable. Con un gesto nervioso, ordenó a la gente que imprimiera los reportes. Minutos después, Márquez tenía en sus manos un fajo de hojas con códigos, anotaciones técnicas y sellos electrónicos. Sus ojos recorrieron las primeras páginas con la rapidez de alguien que había leído miles de esos documentos. Y pronto encontró lo que temían. Había registros de una falla recurrente en el sistema hidráulico del avión. Una anomalía que afectaba directamente el control de los alerones. El reporte señalaba reparaciones parciales, ajustes provisionales, pero no una solución definitiva. Lo más grave era que la última revisión realizada apenas 48 horas antes estaba marcada como aprobada por un mecánico cuya firma Márquez reconoció. Un técnico que había sido suspendido meses atrás por falsificar reportes en su respiración
se hizo más pesada. Si ese avión despegaba en esas condiciones, cada una de los 320 vidas a bordo estaría en peligro. Encerró el fajo con violencia y clavó la mirada en el gerente. ¿Cómo explican esto? El hombre sudaba profusamente, pero intentó mantener la compostura. Son procedimientos rutinarios. Adjustes, nada que ponga en riesgo el vuelo. Márquez golpeó el mostrador con el dorso de la mano, haciendo temblar las hojas. Esto no es un ajuste menor. Esto es una negligencia criminal. Los pasajeros, que habían permanecido expectantes, estallaron en exclamaciones de horror. Una mujer se llevó las manos a la boca. Un hombre comenzó a grabar más de cerca, y otros murmuraban indignados contra la aerolínea. La presión era insoportable. El gerente levantó las manos suplicando: Kaomau, Inspector Hill, le ruego que no alarme a los pasajeros. Está sacando conclusiones precipitadas a Marcas. Lo miró fijamente. Lo único precipitado aquí es permitir que ese avión despegue. Y mientras yo esté en este aeropuerto, no lo hará hasta que se corrijan estas irregularidades. En ese instante, 2 guardias de seguridad se acercaron, tensos, como si esperaran la orden de sacarlo por la fuerza, pero el gerente no se atrevió a darla. Sabía que si lo hacían, todo el aeropuerto sería testigo de un intento descarado de silenciar a un inspector federal. Ann Marcas respiró hondo. Debía actuar con inteligencia, no con rabia. Tomó las hojas, las ordenó y las guardó en su maletín. Voy a elevar esto de inmediato a la sede de la FAA, anunció. Y si intentan impedirlo, cada segundo de su resistencia quedará registrado como complicidad. El gerente palideció. Pero antes de que pudiera responder, un sonido metálico resonó en los altavoces. Última llamada para el vuelo 228, con destino a Chicago. Pasajeros, favor de presentarse en la puerta de embarque. Un escalofrío recorrió la sala. ¿Cómo era posible que anunciaran el abordaje si acababa de descubrirse un fallo técnico grave? Márquez comprendió al instante. En la aerolínea quería sacarlo del juego. Tal vez confiaban en que, si lograban embarcar a los pasajeros rápido, podrían silenciar las denuncias después, pero no lo permitiría. Avanzó hacia la fila que comenzaba a formarse, levantando la voz con autoridad. Nadie aborde ese avión. Su seguridad está en riesgo. El sistema hidráulico no está en condiciones de vuelo. Los pasajeros se detuvieron de golpe. Algunos retrocedieron, otros comenzaron a protestar en voz alta. La multitud se dividía entre el miedo y la incredulidad. El gerente, desesperado, intentó contraatacar. Por favor, no escuchen. El inspector no tiene autoridad para cancelar un vuelo de manera unilateral. A Márquez giró hacia él, y con calma helada, sacó un pequeño dispositivo negro de su bolsillo. Una grabadora oficial de la Fabio Ane la encendió frente a todos. Todo lo que diga a partir de ahora quedará registrado. El gerente se quedó mudo en ese momento. La agente de puerta, temblorosa y con los ojos vidriosos, rompió el silencio. Él tiene razón. El aire pareció detenerse. Todos giraron hacia ella. La mujer, con voz quebrada, confesó: nos dijeron que ignoráramos las fallas, que marcáramos los reportes como aprobados. Si hablábamos, perderíamos el trabajo. En un grito de indignación, recorrió la multitud. Los pasajeros comenzaron a increpar al gerente, a grabar, a exigir explicaciones. La sala era un hervidero imposible de contener. Marcas sintió un nudo en el estómago. Había logrado abrir la grieta, pero sabía que la resistencia sería brutal. La aerolínea no se quedaría de brazos cruzados mientras su secreto se exponía ante todos, y no se equivocaban. De pronto, 4 hombres con chaquetas oscuras y auriculares en los oídos aparecieron por el pasillo. No eran guardias comunes. Su porte, su coordinación, revelaban que pertenecían a un equipo de seguridad privado, contratado para resolver problemas delicados. Se dirigían directamente hacia él. Los pasajeros guardaron silencio, percibiendo el peligro. Márquez se mantuvo firme, aunque su corazón golpeaba en su pecho como un tambor. Sabía que esos hombres no habían venido a dialogar. El líder del grupo lo señaló con un gesto seco. Y en ese instante, Márquez comprendió que estaba a segundos de ser silenciado. Los 4 hombres
Avanzaban como sombras alargadas, sincronizados, con la precisión de depredadores que saben exactamente dónde dar el zarpazo. La multitud se encogía a su paso, abriendo un pasillo de silencio y miedo. Sus botas resonaban contra el piso brillante de la terminal. Cada golpe metálico retumbaba como una sentencia. Marcus no se movió. Su instinto le decía que retroceder sería una invitación al acoso, que mostrar debilidad solo aceleraría lo inevitable. Permaneció erguido, con la credencial de la fe todavía visible en su chaqueta, y la grabadora encendida en la mano, emitiendo un leve destello rojo. A la multitud contenía la respiración. Algunos pasajeros levantaron más alto sus teléfonos, grabando con temblor en las manos. Otros susurraban oraciones, como si presintieran que estaban a punto de presenciar algo irreparable. El líder del grupo, un hombre de mandíbula cuadrada y gafas oscuras, se detuvo a menos de 1 metro de Marcus. Su voz era baja pero cargada de amenaza. Inspector Hill lo acompañará con nosotros. Ahora Marcus lo sostuvo con la mirada, firme. No voy a ningún lado. Estoy en medio de una investigación, y según la ley federal, cualquier intento de removerme se considerará obstrucción. Y créame, caballero, la obstrucción se paga caro. El hombre no pestañeó. Su rostro era una máscara inexpresiva, entrenada para intimidar sin necesidad de alzar la voz. A uno de los guardias dio un paso al frente, extendiendo la mano hacia el brazo de Marcus. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer entre la multitud alzó la voz con un grito desesperado. «¡No lo toquen! ¡Estamos grabando todo!». Fue como una chispa en un barril de pólvora. De pronto, decenas de pasajeros comenzaron a gritar lo mismo, levantando sus teléfonos como escudos. «Déjenlo en paz. No lo toquen. ¡Estamos grabando!». La terminal se transformó en un coro de resistencia espontánea. A Marcus sintió un estremecimiento. No estaba solo. Esa ola de voces lo protegía más que cualquier escudo físico. El líder de los hombres oscuros frunció el ceño. Miró alrededor, calculando. Sabía que cualquier movimiento brusco contra un inspector federal frente a 100 cámaras sería una catástrofe legal y mediática. «Última vez», dijo con frialdad. «Viene con nosotros por las buenas o por las malas». A Marcus apretó la grabadora y la levantó para que todos la vieran. «Repita eso, por favor». En el murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Los guardias se tensaron. El líder retrocedió un paso, consciente de que estaban en un callejón sin salida en ese instante. La agente de la puerta volvió a hablar. Su voz era temblorosa pero cargada de verdad. «Él no miente. El avión tiene fallas graves. Si despega, todos podríamos morir». En la multitud enmudeció. El silencio fue inmediato, como el aire contenido antes de una tormenta. Todos los ojos se clavaron en ella. El gerente de operaciones palideció. Al borde del colapso, el líder del grupo oscuro maldijo en voz baja. La confesión había cambiado por completo el equilibrio de poder. Marcus aprovechó el momento. Ya no hay marcha atrás. Ese avión queda grounded. Por orden de la FIOBEAN, el gerente temblaba. Sus labios murmuraban excusas, pero su voz se perdía entre el caos. Algunos pasajeros comenzaron a gritar exigiendo reembolsos. Otros increpaban a la aerolínea con insultos. El ambiente se había vuelto una tempestad de furia contenida. Y en medio de esa tormenta, Marcus sintió como algo se movía bajo la superficie. Había logrado frenar el vuelo, pero sabía que estaba tocando fibras más profundas. La falsificación de reportes, la presión sobre empleados, el despliegue de un equipo privado para intimidarlo. No era solo negligencia. Era una red estructurada de corrupción. Anse giró hacia el gerente, que se aferraba al mostrador como a un salvavidas. «Quiero todos los reportes de mantenimiento de esta aerolínea en los últimos 6 meses. Y quiero acceso inmediato a la bitácora electrónica de este avión. Ahora». El hombre negó con la cabeza, temblando. No puedo. No está en mis manos». A Marcus sintió que la rabia se le agolpaba en la garganta. «Entonces dígame quién puede. Y recen para que cooperen, porque si este encubrimiento llega más arriba, no será solo la aerolínea la que caiga. Ustedes irán con ella». Los 4 hombres de chaquetas oscuras aún no se retiraban. Permanecían de pie, expectantes, como perros en tensión, esperando la orden de ataque. Pero cada segundo que
pasaba la multitud se hacía más ruidosa, más desafiante, más decidida a no dejarlo solo, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El altavoz del aeropuerto se activó de nuevo. Una voz grave mecánica anunció: «Atención, todos los pasajeros y personal de la terminal. Por razones de seguridad nacional, se solicita la evacuación inmediata del área de embarque». Sean la sala estalló en gritos. Algunos pasajeros corrieron hacia las salidas, otros se quedaron paralizados. Nadie entendía qué estaba pasando. Seguridad nacional. No era una simple falla técnica. Marcas se quedó helado. Esa frase no era casual. Sabía que solo se utilizaba en casos extremos: amenazas de bomba, intentos de sabotaje, operaciones encubiertas. En los hombres de chaquetas oscuras intercambiaron una mirada rápida y se movieron en formación hacia la salida restringida, como si esperaran órdenes superiores. El gerente, sudoroso y tembloroso, comenzó a recoger papeles apresuradamente. La gente de la puerta lloraba en silencio. Incapaz de sostenerse en pie, Márquez entendió que había destapado algo mucho más grande de lo que imaginaba. No era solo racismo, ni negligencia, ni encubrimiento corporativo. Había algo detrás de ese vuelo, algo tan grave que se invocaba la seguridad nacional para silenciarlo. En su respiración se aceleró. Tenía que tomar una decisión: al salir con los pasajeros, ponerse a salvo y elevar el reporte después, o quedarse, arriesgarlo todo y descubrir que se escondía en el corazón de esa conspiración. Miró alrededor. Los ojos de algunos pasajeros lo buscaban como si esperaran que él decidiera por todos, y en el fondo de su pecho, Márquez supo que no podía retirarse. No cuando la verdad estaba tan cerca. Se giró hacia el pasillo restringido, donde los hombres oscuros desaparecían. Y, con paso firme, lo siguió. Márquez avanzaba contra la corriente, mientras cientos de pasajeros evacuaban el área de embarque. Corriendo entre gritos y confusión, él caminaba en dirección contraria, con el maletín apretado contra el pecho y la grabadora aún encendida. Cada paso lo llevaba más cerca del pasillo restringido por donde habían desaparecido los hombres de chaquetas oscuras. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Ya no era solo un inspector cumpliendo su deber. Era un hombre enfrentándose a un sistema entero dispuesto a silenciarlo. El pasillo estaba iluminado por luces frías. El eco de sus pasos lo acompañaba como un recordatorio de que estaba solo. Y sin embargo, la multitud de pasajeros, sus voces, sus teléfonos grabando, seguían resonando en su memoria. Era por ellos que no podía detenerse. A lo lejos escuchó las voces de los hombres oscuros. No podía entender todas las palabras, pero captó frases clave en traslado inmediato, contenedor de seguridad. No debe salir del aeropuerto. Se pegó contra la pared, agudizando el oído. Entonces los vio. Los 4 hombres estaban frente a una compuerta metálica con acceso restringido. 2 de ellos custodiaban la entrada, mientras los otros hablaban con un quinto sujeto que no había visto antes, un hombre de traje, de porte imponente, con el tipo de autoridad que no se cuestiona. No llevaba insignias visibles, pero su sola presencia destilaba poder. Márquez entendió de inmediato. Ese era el verdadero cerebro. Detrás de todo, el hombre del traje hablaba con voz grave y controlada. Ese avión no debe ser inspeccionado. Lleven el contenedor al hangar privado. Nadie fuera de la cadena autorizada debe saber lo que transporta. Un escalofrío recorrió la espalda de Márquez. Contenedor. ¿Qué clase de carga llevaba el vuelo 228? No era solo un problema de mantenimiento, había algo más. Algo mucho más oscuro. La compuerta se abrió con un pitido electrónico, y por un instante, Márquez alcanzó a ver lo que había dentro: en un pallet metálico asegurado con redes de acero, marcado con etiquetas rojas de Material Sensible. Varios hombres lo empujaban hacia un vehículo de carga. De pronto, un guardia giró la cabeza y lo vio. Alto. El eco de su voz retumbó en el pasillo. Los demás se giraron, y en segundos Márquez sintió como el foco de atención lo envolvía. Como un disparo de luz, aun corrió en sus pasos, resonaban contra el piso metálico mientras los hombres oscuros lo perseguían. El aire se volvía pesado, su respiración se aceleraba, pero su mente seguía calculando. Tenía que llegar a un lugar público, visible, donde las cámaras de seguridad
registraran todo. Dobló una esquina y encontró una puerta de emergencia con la señal roja parpadeando. Empujó con fuerza y la alarma estalló como un trueno, sacudiendo todo el corredor. El sonido reverberaba en cada rincón del aeropuerto. Lo había logrado. Cualquier intento de detenerlo ahora quedaría registrado por el sistema central. Pero los hombres no se detuvieron. Lo alcanzaron a medio pasillo, rodeándolo. El líder, el de mandíbula cuadrada, lo empujó contra la pared con un golpe seco. ¿Cree que puede desafiar a todo un sistema, inspector? Escupió, apretando su hombro contra el muro. Márquez jadeaba, pero no cedió. No desafiaré un sistema. Lo expondré. Ann sacó la grabadora y la levantó en alto. El destello rojo seguía parpadeando, capturando cada palabra, cada amenaza. El hombre del traje apareció detrás de los guardias, caminando con calma. Se detuvo frente a Márquez y lo observó con frialdad. Señor Hill, ha visto demasiado. No entiende lo que está en juego. A Márquez lo fulminó con la mirada. Lo que está en juego son vidas humanas. 320 personas en ese vuelo. No importa que escondan en ese contenedor. Si ese avión despega, podría ser su tumba. El hombre del traje sonrió apenas, una mueca sin alegría. Ese avión no despegará. No estaba destinado a hacerlo. El retraso fue la coartada. La carga debía ser transferida en secreto, sin que nadie lo supiera ni usted. Apareció en el momento equivocado. Las piezas encajaron de golpe en la mente de Márquez. No era un fallo técnico improvisado, era un plan deliberado para mover un cargamento peligroso bajo la fachada de un vuelo comercial. La negligencia en los reportes no era solo corrupción, era complicidad. A Márquez apretó los dientes. Entonces todo este teatro, incluso el pasaporte roto, era parte del mismo encubrimiento. El hombre del traje lo miró en silencio, confirmándolo con su mutismo. Los guardias tensaron sus músculos, listos para reducirlo. Mako sabía que si lo llevaban más adentro de esa zona restringida, desaparecería sin dejar rastro. Tenía un solo recurso. Con un movimiento brusco, fingió caer de rodillas, como si se rindiera, pero en el mismo instante, abrió el maletín y presionó el botón de transmisión satelital de la FAA. Un pitido breve confirmó que la señal estaba activa. Todo lo que decía y veía ahora estaba siendo enviado directamente a la sede en Washington. El hombre del traje lo notó tarde. Su rostro se contrajo en furia. Quítenle eso ahora. Los guardias se lanzaron sobre él. Marcos luchó con todas sus fuerzas, recibiendo golpes, esquivando rodillazos. El maletín cayó al suelo, pero la luz verde del transmisor seguía parpadeando. A uno de los guardias levantó el dispositivo para destruirlo, pero Márquez se lanzó sobre él con un último esfuerzo. El golpe lo derribó, pero alcanzó a gritar con todas sus fuerzas: ¡Feja! Aquí, Inspector Hill. Vuelo 228 comprometido. Carga peligrosa encubierta. Repito, carga peligrosa encubierta. Un puñetazo lo alcanzó en el rostro, lanzándolo contra el suelo. Su visión se nubló. El mundo se volvió borroso. Los sonidos se mezclaban. Alarmas, gritos, pasos apresurados. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el destello rojo de la grabadora aún encendida, capturando todo. Cuando despertó, estaba en una camilla, rodeado de luces blancas. Un murmullo de voces lo envolvían. Giró la cabeza con esfuerzo. Un grupo de agentes federales lo observaba, y en medio de ellos, un rostro familiar. El director regional de la FAA. Lo logramos, Márquez, dijo con voz firme. Recibimos tu transmisión. ¿El vuelo fue detenido? La carga incautada, y todo quedó grabado. Un peso se levantó de su pecho. Había valido la pena. Pero el director continuó, con un tono más grave: esto es solo el comienzo. Lo que descubrimos no afecta a un vuelo, afecta a toda la aerolínea. Y quizá más arriba. Márquez cerró los ojos un instante. Sabía que la batalla apenas empezaba. El racismo, la corrupción, la impunidad eran síntomas de un monstruo más grande que ahora se había revelado. Pero también sabía algo más. Mientras existieran hombres dispuestos a enfrentarlo, la verdad siempre encontraría su camino. Y él, Márquez Hill, inspector de la FAA, estaba listo para esa guerra. Fin. Parte 5. Y conclusión.